Presiona el botón rojo de suscripción y si ya estás inscrito puedes presionar la campanita para que recibas todas las notificaciones. Unos cuantos minutos de tu tiempo pueden hacer la diferencia entre continuar viviendo engañado o comenzar a despertar. A lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha habido personajes que han relucido entre los demás en distintos eventos, bien sea en deportes, en gobiernos, en guerras, en redes sociales, tecnología, conocimiento, ciencia. Sabemos que existen o han existido, pero ignoramos el porqué de sus talentos, cómo lo obtuvieron, nació con ellos, ¿acaso lo adquirieron por medio de alguien? Desde niño Napoleón mostró un carácter enérgico y dominante. Sus profesores ya le dijeron que dadas sus actitudes, el servicio militar sería una buena opción en el futuro y así fue. Fue una persona muy culta que defendió importantes científicos en la época. Por medio de su padre, el joven Napoleón entró en la escuela militar de Brienne con una beca. Reservado y trabajador, prefiere el estudio a toda especie de recreo. Gusta de la lectura de los buenos autores como Rousseau, Voltaire y Maquiavelo. Silencioso y amante de la soledad, caprichoso, altivo y extremadamente propenso al egoísmo, de pocas palabras, enérgico en sus respuestas, pronto y mordaz en la réplica, con mucho amor propio, ambicioso y aspirando a todo, así lo describían sus superiores cuando contaba con tan solo 15 años y estudiaba en la Escuela Militar de París. Gracias a los contactos que logra hacer, se convierte en capitán del 4º Regimiento de Artillería. Su primera victoria fue en el asedio de Tolón el 17 de diciembre de 1793. Después de aquello, Barras, el hombre fuerte del momento en París y amante de la que sería su mujer Josefina, le encomendó el mando del ejército del interior de París. En 1795, durante un levantamiento contra el gobierno, al joven y desconocido Napoleón Bonaparte no le tembló la mano y dio luz verde a una defensa a cañonazos. La masacre supuso su ascenso, que no encontraría ya interrupciones. El 2 de diciembre de 1804, cuando todos esperan que el orgulloso Napoleón se incline por primera vez ante alguien, el Papa Pío VII, en este caso, Napoleón decide saltarse todos los cánones. Puesto en pie, arrebata la corona al sorprendido sumo pontífice y se la coloca él mismo. Nunca fue elegido para la soberanía, sino que él mismo se autoproclamó mediante la redacción de la Constitución del año 8º. Primero fue primer cónsul y en la Constitución del año 10 pasaría a ser vitalicio. Fue el 28 de mayo de 1804 cuando se proclamó emperador. A pesar de ello, durante todo este periodo hizo importantes reformas quitando poder a los feudos, y uno de sus apodos que tenía era el tirano Bonaparte. A partir de este momento se proclamaría el emperador de los franceses y comenzaría su exitosa carrera de batallas. Las consecuencias de las guerras napoleónicas, también llamadas guerras de coalición, fueron políticas, económicas y sociales para gran parte del mundo a lo largo de los siglos XIX y XX. Estas guerras, que van desde 1792 hasta 1815, surgen como una prolongación de la Revolución Francesa y contribuyeron a provocar las guerras de independencia de las colonias españolas en América, la caída del Imperio Español y de otros en Europa, el establecimiento de los derechos del hombre, la industrialización europea y las dos guerras mundiales. Con el objetivo de liberar Egipto de las manos turcas, Napoleón Bonaparte, victorioso en Italia, desembarcó en el país del Nilo durante el verano de 1798 con más de 30.000 soldados franceses, poniéndose por objetivo avanzar en dirección a Siria. Napoleón perseguía algo más que objetivos militares y llevó consigo a un grupo de investigadores de distintas disciplinas: matemáticos, físicos, químicos, biólogos, ingenieros, arqueólogos, geógrafos, historiadores, más de un centenar, para que estudiaran al detalle aquel país de las pirámides maravillosas y los dioses milenarios. Ese mismo año, en agosto, Napoleón regresó al Cairo pasando la noche al interior de la pirámide de Keops. 2 personas de entera confianza lo acompañaron hasta la cámara del rey, una habitación que en aquella época era de difícil acceso, con pasadizos que no llegaban al 1,5 metros y sin ningún tipo de iluminación más allá de las antorchas que llevaban en sus manos. La cámara del rey es una sala rectangular de unos 10 metros de largo y 5 metros de ancho, conformado por losas de granito, paredes y techos lisos sin decoración, y únicamente contiene un sarcófago vacío de granito, sin inscripciones,
depositado allí durante la construcción de la Gran Pirámide. Napoleón pasó cerca de 7 horas en la cámara del rey, rodeado solo de murciélagos y escorpiones en su interior. Justo al amanecer brotó de la laberíntica estructura pálido y asustado, y ante las preguntas de sus hombres de confianza sobre lo que había ocurrido allí dentro, Napoleón respondió simplemente: aunque se los contara, jamás me lo creerían. La noche de Napoleón dentro de la Gran Pirámide pareció cambiar su carácter para siempre. Pese a regresar derrotado militarmente a Francia, despegó políticamente en los siguientes meses. Las guerras continuaron hasta 1815, como lo habíamos mencionado anteriormente, y finalmente Napoleón muere a la edad de 51 años, el día 5 de mayo de 1821, en la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur. Oficialmente su muerte fue debida a un cáncer de estómago, pero algunas de las investigaciones posteriores plantean la posibilidad de que fuera asesinado a causa de un envenenamiento por ingestión de arsénico. En el año 2012 se informó que unos científicos franceses habían examinado el cráneo del genial gobernador y posiblemente se habían topado con algo capaz de reescribir y rehacer la historia. El doctor André Dubois, con mucho detenimiento, analizó su superficie buscando trastornos en la glándula pituitaria que influyeran en la estatura baja que tuvo Bonaparte. No obstante, el investigador terminó hallando algo que nunca había esperado ver allí: un diminuto microchip implantado en la parte interior del hueso de su calavera, que a lo largo de varios exámenes médicos se ha concluido que el objeto pudo haberse colocado dentro del organismo de Napoleón, aun cuando todavía era un niño. Varias teorías surgieron inmediatamente y, según una de ellas, en la época de su juventud, Napoleón pudo convertirse en víctima de un secuestro realizado por seres extraterrestres que podrían haberle metido el chip en la cabeza. La historia parece concordar con la supuesta desaparición del joven Bonaparte, de quien nadie sabía nada durante unos días del verano de 1794, cuando contaba con 25 años de edad, y él mismo admitía que en aquel entonces había quedado preso, aunque no existen registros ni documentos oficiales que confirmen sus palabras. La otra teoría es que aquel microchip lo condujo hacia la pirámide de Keops en Egipto para que pasara la noche en la cámara del rey y se enterara de quienes introdujeron aquel dispositivo en su cabeza y cuál sería su misión en este planeta. Y por esa razón Napoleón aquel día salió pálido de esa habitación, diciendo a sus hombres de confianza que por más que les contara lo que sucedió, jamás se lo creerían. De ser cierto esto, imagina cuántos más líderes sociales que han hecho historia en este mundo, incluso seres despreciables, personas famosas, tal vez deportistas, podrían haber sido o están siendo controlados por entidades desconocidas que llevan las riendas de todo lo que pasa en este planeta. Será entonces que aquellos que gozan de gran reconocimiento mundial, que vemos actualmente y que de una u otra manera han cambiado nuestras vidas y que son seguidos y admirados por muchos, odiados por otros, no desarrollaron aquellos talentos por sí mismos, sino que alguien más los implantó en sus cabezas? ¿O tú qué piensas?